Hola amigos y amigas, les quiero dar la bienvenida a un nuevo video de Nutrición al Día. Yo soy la doctora Javiera Salvador, soy nutrióloga de adultos. El día de hoy vamos a hablar sobre gluten, que es algo que se está hablando mucho últimamente. Han estado dietas de moda que eliminan el gluten, hay personas que lo están eliminando porque creen que es inflamatorio, que les puede provocar problemas gastrointestinales, hay otros que lo eliminan con el fin de bajar de peso, pero lo cierto es que la evidencia científica dice algo muy diferente con respecto a esto, así que quédate si quieres aprender un poco más y saber si es que tienes que aumentar, disminuir o francamente eliminar el gluten de tu dieta. Cada cierto tiempo sale el gluten en redes sociales, en noticiarios. Acá el año pasado salió esto en un diario chileno en el que hablaban profesionales de la salud que mencionaban que el gluten en realidad no era malo, que era una cosa que se había popularizado y que no tenía estudios científicos, que hacía mal a la tiroides, que hay personas que ocupan la dieta sin gluten para bajar de peso, pero lo cierto es que en la clínica y lo que me ha pasado ver, que hay personas que al bajar el consumo de gluten bajan de peso porque dejan de pedir comida fuera de casa o dejan de comer pan en grandes cantidades, dejan de comer pizza, masas, dulces, dejan de comer hamburguesas. Entonces obviamente eso trae consigo que consumen menos calorías y bajan de peso. Pero hay otras personas que al disminuir el gluten sienten más avidez por alimentos que contengan mayor contenido de grasa para sentir saciedad, entonces al final o no bajan o aumentan de peso. Por otro lado, los alimentos que se comercializan como libres de gluten, para tener la misma textura similar, por ejemplo el pan, les ponen cosas que tienen más grasa o para que sean más ricos, más palatables, entonces al final son alimentos que muchas veces son más calóricos que en sus versiones libres de gluten. Entonces en realidad, buscando estudios, no hay ninguno que haya identificado que la dieta sin gluten sirva efectivamente para perder peso. De lo primero que vamos a hablar es qué es el gluten. Después vamos a hablar de qué alimentos contienen gluten. Luego les voy a mencionar qué personas se les recomienda llevar una dieta sin gluten y por qué, porque qué consecuencias pueden tener ellos si es que consumen gluten. Y por último, qué pasa si no tengo alguna de estas enfermedades o problemas de salud y yo consumo gluten. El gluten es un conjunto de proteínas que vienen en los granos, principalmente trigo, avena, cebada y centeno, que es como la sigla clásica TACC, TAC. Que las personas que se han viajado han visto que el logo de alimentos sin gluten en otros lugares es diferente al de Chile y dice libre de TAC o sin TAC, dentro de las cuales la gliadina y la glutenina son las más abundantes, y luego ya cada grano tiene un tipo de proteína especial de esto que es el gluten, que es un conjunto de proteínas, por ejemplo la avena, la avenina y así. El gluten es, como les decía, lo que le da la elasticidad a las masas, es una proteína que tiende a formar como unas redes elásticas, entonces para las personas que hemos preparado, por ejemplo, panes de masa madre o que hemos hecho masa y la hemos dejado como hidratar, por ejemplo, para hacer pizza o para hacer pan y que dejamos que leude, al final leuda porque la levadura genera gas, entonces el gas queda atrapado entre medio de las redes del gluten, entonces al final le da esa elasticidad y esponjosidad al pan y a las masas que lo hace muchas veces más rico y más atractivo. No sé si han tenido la posibilidad de comer algún pan sin gluten, pero en realidad parece más como un que no es tan elástico, no es que sea malo, es diferente. Entonces el gluten tiene esa propiedad y por eso es que se usa tanto en la industria alimentaria. Entonces, como les mencionaba, los alimentos que contienen gluten son el trigo, la avena, cebada y centeno, y muchas cosas por contaminación cruzada, ya sea en la casa, por ejemplo. La mantequilla no es algo que normalmente tenga gluten, pero si una persona comió pan que contenía gluten y le puso mantequilla, después si yo consumo esa mantequilla ya está contaminada con gluten. Y la contaminación puede ser en los procesos de producción. Si por ejemplo nosotros procesamos arroz, que es un cereal que es libre de gluten, naturalmente libre de gluten, en una máquina que se procesó para el trigo, queda contaminado. Y también
se puede contaminar si es que se almacenaron en lugares muy cercanos o si estuvieron por mucho tiempo. Entonces, por eso los productos libres de gluten son más caros, porque ocupan líneas de producción exclusivas y por eso también ocupan como bodegas especiales y qué sé yo para certificar que sean libres de gluten. En Chile hay una fundación, Convivir, que es la que muchas veces certifica que los alimentos sean libres de gluten, y se les hacen mediciones, se evalúan los procesos de producción, de almacenamiento, los envases. Entonces está súper bien regulado ese tema para fortuna de las personas que tienen enfermedad celíaca. Y por otro lado, los procesos de la industria se han ido especializando en generar productos que no tengan gluten. Por ejemplo, hasta hace algunos años casi todos los yogures tenían gluten. Hoy hay muchísimas marcas y alimentos que antes se ocupaban en líneas de producción con gluten, por ejemplo las mermeladas también, y había que comprar las que eran libres de gluten certificado. Entonces de a poco se ha ido haciendo más variada la dieta para las personas celíacas, que son aquellos que clásicamente llevan la dieta libre de gluten. Bueno, siguiendo con las preguntas que vamos a responder, ¿es inflamatorio el gluten? Por supuesto que es inflamatorio para aquellas personas que tienen intolerancia al gluten no celíaca y que tienen especialmente enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una intolerancia al gluten, no es una alergia, pero genera inflamación en la mucosa gastrointestinal, y ahí vamos a hablar un poco más de esto, pero genera atrofia de las vellosidades, que son las estructuras del intestino que nos permiten absorber todos los nutrientes. Entonces efectivamente es inflamatorio y también hincha mucho en aquellos que tienen intolerancia al gluten y los que tienen enfermedad celíaca. Entonces sienten dolor abdominal y distensión, y además inflamación a nivel de la mucosa, que se llena de glóbulos blancos, tiene mayor niveles en sangre de moléculas inflamatorias. Entonces sí, en las personas que no tenemos intolerancia o enfermedad celíaca, el gluten no es inflamatorio, no aumenta la artritis. Eso en realidad no tiene evidencia científica. En las personas que tienen algún familiar o conocido que ha hecho dieta sin gluten para tratar este problema, es porque de alguna manera esa persona se mejoró o hizo algunos otros cambios en su vida o en su alimentación que llevaron a que tuviera un mejor resultado, pero en realidad en la ciencia, en estudios grandes con muchas personas, no se ha demostrado que genere mayores problemas reumatológicos o inflamatorios. La siguiente pregunta es: ¿quiénes deben comer libre de gluten y por qué? Hay una serie de enfermedades que se ha visto que se podrían eventualmente beneficiar, aparte de la enfermedad celíaca y la intolerancia al gluten no celíaca. Acá les muestro un esquema que está en inglés, pero se muestra como las otras condiciones de salud que se benefician de una dieta libre de gluten, y hay una condición extraña que es la ataxia por gluten. Algunas enfermedades mentales como el autismo, que podrían eventualmente beneficiarse, pero como se han hecho estudios tan pequeños y más bien observacionales y no experimentales, no es algo que se recomiende. También se ha recomendado la dieta libre de gluten para personas con colon irritable. Hay evidencia científica muy escasa y no de muy buena calidad como para recomendarlo para todas las personas que tienen colon irritable, pero yo, y si algún paciente mío está viendo esto, lo he recomendado, he tenido buenos resultados, pero por periodos cortos, 1 o no sé, 2 semanas, y luego incorporar el gluten, porque la dieta sin gluten es una dieta que es más cara, es una dieta que es poco amigable, que en el fondo no permite mucho comer fuera de casa por la contaminación cruzada. Los alimentos, al final se reduce mucho la variedad de los alimentos que podemos consumir. Entonces, en general, es algo como por un periodo de crisis para los pacientes con colon irritable. Siguiendo con el esquema, está la sensibilidad al gluten no celíaca, de la cual ya he mencionado, que mejoran los síntomas gastrointestinales, y también existe una entidad que no es una cosa como patológica, pero existen personas que evitan el gluten porque les genera síntomas gastrointestinales que no son ni celíacos, ni tienen intolerancia al gluten no celíaca, ni alergia al trigo. Entonces también se podrían beneficiar de dietas libres de gluten. Pero en definitiva, aquellos que deben seguir dietas sin gluten es la enfermedad celíaca, porque es el único tratamiento. No existe un fármaco o una vacuna ya demostrada que se esté utilizando para el tratamiento de la enfermedad celíaca. La intolerancia al gluten no celíaca, la alergia al trigo
y otras patologías como dermatitis herpetiforme. Entonces, ¿por qué estas personas con enfermedad celíaca y las enfermedades que sí o sí deben hacer dieta sin gluten se benefician de esto? Porque, como les había mencionado antes, se atrofian las vellosidades intestinales, entonces la superficie que tiene el intestino para absorber todo tipo de nutrientes disminuye y por lo tanto tienen mala absorción y tienen todos los síntomas derivados de mala absorción: dolor abdominal, diarrea, distensión y los secundarios: déficit de vitamina D, anemia, déficit de otros nutrientes. En los niños se puede ver un retraso del crecimiento o que están con talla más baja de lo que deberían ir subiendo, y algunas alteraciones extra gastrointestinales. Las personas con enfermedad celíaca pueden tener, cuando consumen gluten, mayor fatiga, más cansancio, y también pudieran tener síntomas neurológicos, psiquiátricos y mayor incidencia de depresión. Entonces, todas estas cosas al final hacen que, como es el tratamiento de la enfermedad, la dieta libre de gluten, deban llevar una dieta libre de gluten de por vida, evitando los alimentos que contienen gluten y también la contaminación cruzada. Entonces, para responder la última parte de este video y para ir terminando, es beneficioso que aquellos que no tenemos ni intolerancias, ni alergia, ni enfermedad celíaca con respecto al gluten, hagamos una dieta libre de gluten. Como les decía, es algo que ganó popularidad en redes sociales, en las noticias, en ciertos, incluso médicos yo he visto en otros canales de YouTube que hablan de que el gluten es malo, pero lo cierto es que en realidad no hay evidencia de que sea malo o inflamatorio o que se asocie con un mayor riesgo cardiovascular. Existe un estudio muy grande que recopiló la información de varios otros estudios y que determinó que en realidad no hay beneficios asociados a mortalidad o enfermedad cardiovascular al llevar una dieta libre de gluten. Y por otro lado, hay una pequeña asociación entre aquellas personas que consumen poquito gluten y las que consumen más, y aquellos que comen menos gluten pudieran tener en su vida una mayor incidencia de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, en realidad, yo por esto y más no estoy recomendando la dieta sin gluten ni para enfermedades reumatológicas e inmunológicas, porque en realidad no hay evidencia científica. Ahora, esto es algo que no es que todas las personas con enfermedad celíaca después desarrollen diabetes tipo 2, o aquellos que llevan una dieta sin gluten por preferencia vayan a desarrollar diabetes tipo 2. Además, hay que considerar que esto es evidencia de bajo nivel porque son estudios observacionales, no son experimentales, pero es algo que hay que tener en consideración y puede que más adelante surjan mejores estudios y más evidencia de que a lo mejor efectivamente sí se relaciona con la aparición de diabetes a mediano o largo plazo. Les voy a mostrar dos gráficos. El primero es este, en el que se muestra en el eje X la ingesta de gluten expresada como gramos día, desde 3, que son aquellas personas que consumen menos gluten, hasta 9, 10, 11 gramos de gluten al día, y en el eje Y está el riesgo de infarto fatal, infarto al miocardio, fatal y no fatal, o sea, infarto que desencadena la muerte, infarto que no desencadena la muerte. Y se vio que en el fondo las personas que consumen, si miramos el gráfico, 3 gramos al día, que es muy poco, tienen como un riesgo de 1, y se fue comparando a aquellos que tenían consecutivamente mayor riesgo, y llegamos a los que tienen 9 o 10 gramos de consumo diario y llegamos a lo mismo, un riesgo de 1, es decir, no existen diferencias. Y aquí no quiere decir que los que consumen 5 o 7 gramos, que según esta curva están más abajo, pudieran tener menos riesgo, porque ahí es 0,95, que es una evidencia que se considera que no es ni estadística ni clínicamente significativa. Y el siguiente gráfico es en relación a lo de diabetes que les estaba mencionando. Acá vemos lo mismo, la ingesta de gluten expresada como gramos día, y el riesgo de tener diabetes tipo 2, y relacionado como si fuera un factor de riesgo cardiovascular. Entonces vemos que aquellas personas que tienen una menor ingesta de gluten de 3 gramos al día parten como de un riesgo de 1, es decir, no más ni menos riesgo, y cuando tienen 5 gramos va disminuyendo la curva. 7 gramos diarios de gluten y 9 gramos de gluten, al final la curva tiene como un ligero ascenso, pero en realidad el riesgo es menor. Pero es una observación en estudios
valga la redundancia, observacionales, entonces no es algo que sí o sí va a ocurrir, pero hay que tener ojo con este nivel de evidencia porque probablemente las personas que no necesitamos llevar una dieta libre de gluten nos vamos a beneficiar de ella. Espero que les haya servido este video, no olviden suscribirse para que no se pierdan los próximos. Y si tienes dudas puedes comentarme en los comentarios acá abajo para que podamos conversar y tener los diferentes puntos de vista. Que estén muy bien, chao.